Hola a todos. Estas historias pueden ser reales o simplemente fruto de la imaginación, ya que no hay pruebas definitivas de su veracidad. Queda en ustedes decidir si creen en ellas o no. Mi único propósito es compartirlas y disfrutarlas con ustedes. Acompáñenme en este viaje hacia lo desconocido. Hola, Noctis Val. Quiero contarte una experiencia que viví junto a mis amigos Matt y Grescott mientras viajábamos desde Oregón hacia Dakota del Sur. Me llamo Marcus, y lo que nos pasó esa noche aún me pone los pelos de punta. Todo comenzó como cualquier otro viaje entre amigos. El paisaje nocturno nos envolvía con su calma, la carretera apenas transitada parecía un túnel interminable hacia lo desconocido. Matt iba al volante, yo ocupaba el asiento del copiloto, y Grescott estaba atrás, jugando con su linterna y bromeando sobre cuentos de miedo. Traíamos unas cervezas, buena música, y un ánimo tranquilo, típico de quienes buscan una aventura más que llegar rápido al destino. En el trayecto, la oscuridad era casi absoluta, rota únicamente por los faros del auto y alguna que otra estrella en el cielo. Los árboles parecían formar una muralla impenetrable a los costados de la carretera, y cada tanto, un letrero viejo indicaba cuántas millas faltaban para el siguiente pueblo. Cerca de la medianoche, decidimos parar para recargar gasolina y comprar algo de comida. Encontramos una estación a un lado del camino, algo desgastada, pero con todas las luces encendidas, como si esperaran clientes. La luminosidad era casi antinatural, demasiado intensa para el lugar tan desolado en el que estaba. Nos estacionamos y, al bajar del auto, notamos algo raro: el lugar estaba completamente vacío. No había ni un alma a la vista, ni autos estacionados, ni empleados tras el mostrador. Las máquinas expendedoras parecían funcionales, pero no había señales de vida. «Qué raro está esto», comentó Grescott, mirando alrededor. «¿Crees que sea autoservicio?» Matt intentó usar una de las bombas de gasolina, pero no funcionaba. Yo golpeé la ventana de la tienda, esperando que alguien saliera, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando se escuchó un golpe seco, el sonido de una puerta que se azotó dentro del lugar. «Debe ser un trabajador», pensé en voz alta, aliviado de no estar completamente solos. Nos giramos hacia la puerta trasera de la tienda, que ahora estaba abierta de par en par. Pero en lugar de un empleado, lo que salió nos dejó congelados. Era un perro, un pastor alemán grande, de pelaje oscuro y ojos que parecían brillar bajo las luces. Se detuvo en el umbral, mirándonos fijamente con una expresión imposible de descifrar. No gruñía, no mostraba los dientes, simplemente nos observaba. «Esto no me gusta», murmuró Grescott. «Mejor vámonos». Matt asintió y comenzó a caminar hacia el auto, pero antes de dar el siguiente paso, Grescott soltó un grito ahogado: «El perro ya no está». Volteamos al mismo tiempo hacia la puerta. Vacía. El perro había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, sin hacer un solo ruido. De pronto, todas las luces de la gasolinera se apagaron al unísono, dejándonos en completa oscuridad. Solo se escuchaba el viento y nuestro jadeo nervioso. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el auto. Matt arrancó tan rápido que las llantas chirriaron en el pavimento. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Las luces de la gasolinera volvieron a encenderse, como si nada hubiera pasado. Esa noche no volvimos a parar hasta llegar a un pueblo con más gente. Ninguno de nosotros volvió a mencionar al perro ni a esa gasolinera extraña. Pero desde entonces, cada vez que veo un pastor alemán, no puedo evitar sentir que algo me observa desde la distancia. Era una noche oscura y fría. La carretera estaba desierta, y la única luz provenía de los faros de mi auto. Volvía a casa después de visitar a unos amigos en un pueblo cercano. Aunque me sentía cansado,
decidí no detenerme. Quería llegar lo antes posible. Conduje durante horas, atravesando un paisaje monótono de árboles altos y campos vacíos. De vez en cuando, veía algún letrero viejo anunciando pueblos que parecían fantasmas. La radio había perdido la señal hacía rato, y el único sonido era el motor del auto y el crujido ocasional de las ramas bajo las ruedas. Mientras avanzaba, noté algo extraño en el espejo retrovisor, una figura. Al principio pensé que era un truco de mi imaginación, pero cuando volví a mirar, ahí estaba, sentada en el asiento trasero. No tenía rostro, solo una silueta oscura que me observaba en completo silencio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de mantener la calma, pensando que tal vez era el cansancio jugando con mi mente. Pero entonces escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera justo detrás de mí. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa, sin atreverme a mirar atrás. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz llenando el auto. El volante empezó a temblar, y el auto comenzó a perder velocidad, como si algo estuviera tirando de él. De repente, las luces delanteras parpadearon y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Frené de golpe y giré para enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de mí. El asiento estaba vacío. Respiré aliviado por un momento, pero entonces sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Salté del auto, dejando la puerta abierta. La carretera seguía desierta, pero ahora había algo diferente en el aire, como si el bosque alrededor me estuviera observando. No me atreví a volver al auto. Empecé a caminar, dejando todo atrás. Mientras caminaba, me di cuenta de que el dolor en mi muñeca izquierda era insoportable. Al saltar del auto, había caído mal, dislocándome la muñeca y torciéndome el dedo más pequeño de la mano. Llegué tambaleándome a una pequeña estación de servicio unas millas más adelante, donde pedí ayuda. Terminé en el hospital esa noche. Los médicos me colocaron un yeso y vendajes, y aunque traté de explicar lo que había ocurrido, nadie me creyó. Para ellos, solo era un accidente provocado por el cansancio. Pero yo sabía la verdad, algo me había seguido en esa carretera. Algo que no pude ver del todo, pero que aún siento a mi alrededor cuando pienso en esa noche. Era una noche sin luna cuando tomé la carretera secundaria que conectaba dos pueblos distantes. Estaba cansado, ya era tarde y no había mucho tráfico, solo el sonido del motor y la radio estática de fondo. La autopista principal había quedado atrás, y ahora me encontraba en una vía secundaria, rodeada de árboles altos y densos que apenas dejaban pasar la luz de los faros. La lluvia comenzaba a caer, primero en gotas dispersas, pero pronto se convirtió en un torrente, golpeando el parabrisas con fuerza. Había estado conduciendo por horas, y aunque el viaje no me parecía peligroso, la oscuridad y la lluvia hacían que todo pareciera más inquietante. La carretera se volvía cada vez más resbaladiza, y el ruido de las llantas sobre el asfalto mojado se sumaba al sonido de la tormenta. Fue en una curva cerrada, a mitad del camino, cuando sentí algo extraño. El auto se sacudió violentamente, como si algo lo hubiera golpeado por debajo. Me di cuenta de que algo había salido de la oscuridad, cruzando rápidamente frente a mí. Intenté frenar, pero el volante se volvió rígido, como si algo lo hubiera bloqueado. Logré controlar el auto a duras penas y, cuando tomé la curva, vi una figura en la cuneta. Un hombre de pie, con una chaqueta oscura y la cabeza agachada. Pensé que había sido un accidente y que el hombre necesitaba ayuda, así que me detuve un poco más adelante. Bajé la ventana y lo llamé, pero no respondió. Me acerqué lentamente, la lluvia golpeando mi rostro y empapando mi ropa, pero el hombre seguía inmóvil. Noté que sus zapatos estaban cubiertos de barro, pero su rostro seguía oculto bajo la sombra de la capucha. Sin poder evitarlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, el hombre levantó la cabeza, y fue cuando lo vi,
sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. No tenía pupilas, solo una oscuridad profunda y vacía que me absorbió al instante. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se acercó rápidamente, y sentí una presión en el aire, como si algo me estuviera aplastando. Súbitamente, el hombre desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Las luces de mi auto volvieron a parpadear y el motor se apagó por completo. El silencio me envolvió y, en la lejanía, escuché algo extraño, una risa suave, como si alguien se estuviera burlando de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba reiniciar el motor. Lo logré, pero el miedo me había paralizado. Aceleré a toda velocidad, sin mirar atrás, hasta que finalmente llegué al pueblo. Ni siquiera me atreví a salir del auto hasta que vi luces y escuché voces humanas. Esa noche, me quedé en un motel y, cuando al día siguiente regresé a la carretera, vi que la curva estaba marcada con flores y una placa que decía, en memoria de la vida perdida aquí. Nadie pudo explicarme lo que sucedió, pero cada vez que paso por esa curva, siento una extraña presión en el aire, como si el hombre aún estuviera allí, esperando en la oscuridad. Hola, esto me pasó hace algunos años en el estado de Chihuahua, México. No sé si lo consideraría paranormal, pero sí es algo que me dejó con millones de preguntas sin respuesta. Estaba manejando solo de noche en una carretera que muchos decían que estaba maldita. La verdad, todo lo relacionado con lo paranormal siempre lo tomé como patrañas, algo para entretener a la gente, pero lo que me pasó aquella noche me dejó más sorprendido que aterrorizado. Estaba por llegar a una gasolinera cuando, de repente, un animal se me atravesó en la carretera. Al principio no supe si era un coyote o un perro, ya que todo ocurrió en un par de segundos. Lo que sí vi con claridad fue su color, un tono café. Yo uso lentes, y en ese momento me estaba quitando una lagaña del ojo. Levanté mis lentes y, en ese instante, el animal se cruzó frente a mí. Gracias a Dios logré esquivarlo, pero lo raro fue que, incluso con mi mala vista, no vi ningún movimiento por parte del animal. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Al esquivar al animal, miré mi reloj y noté que no avanzaba. Me quedé sorprendido, como en shock, y miré varias veces la hora, pero seguía igual, sin moverse. No entendía qué pasaba, ya que estaba seguro de que el reloj había estado funcionando bien antes. Estaba completamente detenido. Aproximadamente 20 minutos después, el mismo animal apareció de nuevo en la carretera. Esta vez lo identifiqué claramente como un coyote. Y, al igual que la primera vez, no vi que se moviera. Simplemente se quedó allí, observándome, mientras yo lo esquivaba. No hizo ningún movimiento, solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando que lo esquivara. Fue entonces cuando decidí revisar mi reloj una vez más, y para mi sorpresa, todo volvió a la normalidad. El reloj comenzó a avanzar nuevamente, como si nunca se hubiera detenido. Lo que pasó esa noche aún me deja sin respuestas. ¿Por qué mi reloj se detuvo en el momento justo en que esquivé al animal? ¿Qué estaba pasando esa noche en esa carretera solitaria de Chihuahua? Nunca lo sabré, pero lo cierto es que algo extraño ocurrió allí, algo que no puedo explicar. Hola, les contaré algo que me sucedió hace algunos años, en un viaje que jamás olvidaré. Estaba manejando solo en una carretera desierta, en medio de la nada. Era tarde, alrededor de las 2 a.m., y la noche estaba especialmente oscura. La única luz venía de mis faros, iluminando un par de metros adelante, mientras el sonido constante del motor y el viento rompiendo el silencio se volvía cada vez más insoportable. Iba hacia el norte, cruzando una zona en la que la gente siempre advertía sobre extraños accidentes.
La carretera, solitaria y olvidada, se sentía como un lugar fuera del tiempo, como si nunca hubiera sido parte de ninguna ciudad o de algún recorrido común. No había señal en mi teléfono y el GPS empezaba a fallar. Lo ignoré, ya que pensaba que era solo un mal funcionamiento de la señal. Todo parecía normal hasta que algo extraño ocurrió. A lo lejos, vi luces, como las de un automóvil, acercándose. Pensé que alguien más viajaba por esa zona desierta, pero conforme las luces se fueron acercando, algo no encajaba. No tenían una forma clara, ni eran como las luces de un auto común. Parecían flotantes, casi etéreas. Pensé en detenerme, pero el instinto me dijo que siguiera adelante. Aceleré, pero las luces no desaparecieron, seguían a la par, siempre a una distancia justa. No dejaban de moverse. Cuando miré por el retrovisor, ya no estaba solo. En la oscuridad, algo caminaba. Algo que no podía distinguir con claridad, pero podía sentirlo. Cada vez que miraba atrás, lo veía más cerca, y el aire se sentía más espeso, más pesado, como si algo lo estuviera aplastando todo. Miraba, y veía esa sombra al borde del camino, pero cuando intentaba verla más de cerca, se desvanecía. Miraba al frente de nuevo, y las luces flotantes se acercaban más. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero lo peor estaba por venir. El GPS comenzó a darme indicaciones extrañas, como si la carretera no tuviera fin. A veces me decía que tomara una salida, pero al dar la vuelta, la carretera seguía exactamente igual. No avanzaba, todo era el mismo trecho oscuro, como si estuviera atrapado en una repetición constante, como si el tiempo estuviera detenido. Decidí parar el coche. Mi mente estaba llena de dudas y miedos. Apagué el motor y me quedé inmóvil, esperando, hasta que escuché algo. Un golpe en el techo del coche. Algo lo estaba golpeando suavemente, como si alguien estuviera justo encima. No me atreví a mirar, pero el sonido se repitió, más fuerte ahora, como si algo se arrastrara hacia mí. El miedo me paralizó. Estaba completamente solo, en una carretera interminable, con esa presencia acechando fuera de mi vista. Decidí encender el coche y salir disparado. Cuando miré por el espejo retrovisor por última vez, vi algo que no puedo describir con palabras. Solo vi esos ojos brillando en la oscuridad, mirándome fijamente, y algo, o alguien, se acercaba rápidamente. Solo aceleré y no miré atrás. Finalmente, al llegar a la siguiente ciudad, sentí una ligera calma, pero nunca pude olvidar esa carretera. Cada vez que paso por allí, me siento igual, como si algo estuviera esperándome, como si nunca hubiera escapado realmente.